ya debes estar, de hablar de la gente topo, ya debes estar casi cansada, me imagino, porque venís hablando hace mucho tiempo, pero bueno, es un poco más. Sí, es la última, patita. Sí. Bueno, a mí me gustó muchísimo la película, justo me tocó escribir la crítica para el diario. Y una de las cosas que más me gustaron, que siempre para mí es un tema en ciertos documentales, es el equilibrio entre tener un sentido del humor que sobre todo en este tipo de historia es muy necesario, porque es una puerta de entrada eh, para poder tomar temas que son realmente difíciles, como la soledad, ¿no? En la vejez. Pero siempre me parece complicado el tema del equilibrio, de cómo mantenés una mirada empática, teniendo un sentido del humor, que tenga algo gracioso, pero siempre con una mirada cariñosa hacia los personajes, que me parece que realmente en el agente topo está. Te quería preguntar si eso es algo que tuviste que pensar y construir, o si pensás que es algo que viene de tu propia mirada directamente hacia el tema. Sí, yo creo que viene directamente de lo que me pasa a mí filmando esos lugares o sí, qué sentí estando en relación con ellos. Y el sonidista cuando vio la película me dijo algo que como que me quedó dando vueltas mucho, que me dijo, lloré mucho viendo a la gente topó, pero mi recuerdo de ese tiempo filmando era de haberme reído todo el día. Entonces me dijo, impresionante la disociación entre mi felicidad en ese rodaje y la tristeza que me produjo la película, porque claro, como vivimos esos momentos, pero los vivimos aisladamente en un entorno que era muy feliz, entonces como verlos todos juntos, como mi hijo era como una bomba emocional, entonces sí tiene que ver con que en el fondo estás contando un drama, pero desde un lugar en que la vida no es solo eso y no es blanco-negro, porque puedes estar sufriendo pero tener un buen cotidiano, o sea, en el fondo uno carga con las penas, como uno carga con los duelos y aprende a vivir con esos dolores. Entonces, yo creo que eso estaba en ese espacio, estaba en esos personajes, y era lo que nosotros sentíamos estando ahí. Entonces, quizás, y lo tienen mis otras películas también, como que yo elijo lugares y personas para filmar con las que me gusta estar o que me generan un sentimiento positivo o que me puedo conectar desde algún espacio de luz y y eso no carece de drama ni de dolor, pero yo necesito un equilibrio o una búsqueda de ambas cosas en mi vida y en los espacios en los que estoy estableciendo esas relaciones, porque yo también paso mucho tiempo filmando, entonces Mm. no sé si soy capaz no sé, o sea, me ha pasado como que hay veces que me tengo que exponer a dramas muy descarnados, donde yo no estoy viendo como esperanza ni luz, ni como ¿y por qué también? O sea, como cuál es el sentido de verla como el humor en todo tiene que ver con que el humor nos permite conectarnos y para mí eso es lo que también hace que el espectador entre a una temática dolorosa, hace que te movilice y te puedas preguntar sobre esa temática, porque si no como que o sea, es como la evitas, te vas quedando fuera y no la ves. Entonces, como que para mí es como una manera también de extender la mano y yo misma, o sea, es como yo estoy entrando a esos lugares porque me provocan distintas emociones, no solo una. Entonces, como que eso es lo que me cuesta en el montaje, lo que tú dices, como de, o sea, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuánto de cada cosa? Porque no quede muy cargada por un lado, pero sí, esa es una pregunta más de dirección, como, ¿cómo se encuentra ese equilibrio? Pero de estados que están presentes en esa realidad. Claro, también estaba pensando como que a veces es un tema de un prejuicio que uno mismo tiene sobre la historia de otro, ¿no? Como, uy, no, esta persona sufre un montón, todo es oscuridad, y en realidad, bueno, esa persona sigue viviendo, entonces
evidentemente no todo puede ser oscuridad y después encontrarse en eso, ¿no? Es como que también es ¿Sabes poner a qué? prueba ese prejuicio. Eso me pasa mucho cuando como estoy filmando y cuento lo que estoy filmando, como sin que vea las películas, que mucha gente me dice como, ay, pero qué horror, pero qué terrible, pero cómo, como, y yo, si no, o sea, como que no lo veo tan terrible porque no veo gente como infeliz necesaria, o sea, como hay gente sufriendo, pero es como, claro, cómo vives esa, esa experiencia y claro, como desde ahí elijo también, como de personas que me enseñen a vivir esas experiencias dolorosas desde otros lugares, que es lo que veo, y es como, por eso los elijo también. Pero sí, como la información limpia, solo como información suena terrible y por eso como es importante llevarla al cine, porque el cine te invita a ver una experiencia y solo entendiendo esa experiencia de adentro la puedes mirar un hecho objetivo desde otro lugar, como los conflictos como son relativos a la dimensión del personaje y a cada uno y cómo adapta ese conflicto a su vida. Entonces, claro, hay conflictos universales, como, no sé, el Alzheimer o la pérdida de un ser querido, pero como esos duelos y esos conflictos universales depende demasiado de cómo lo viva cada uno. Sí, claro. Y hay un tema en la película que es, digamos, hubo como algunas discusiones éticas con respecto a esto de, bueno, ¿qué les decías a los personajes, qué sabían las personas que vivían en este lugar sobre lo que estaban haciendo? Y te quería preguntar cómo fue eso para vos, de ver, bueno, de ir con buenas intenciones, pero teniendo que ver cómo manejar esto. Que sabían todo menos el detallito de que era un agente top. O sea, en el fondo, claro, tú dices como es una gran, pequeña, gran mentira, sí, o sea, una pequeña, gran omisión, pero temáticamente sí sabían de qué se iba a tratar la película. O sea, en el fondo, nuestra, nuestra sesión de derecho y cuando tuvimos las reuniones con todas las personas de ahí, porque todos sabían que estamos filmando, estamos haciendo un documental sobre la tercera edad, sobre lo bueno y lo malo que pasaba en el lugar, sobre cómo se sentían las personas ahí, sobre los que están abandonados. O sea, era como, queremos explorar qué pasa en este hogar de ancianos y retratar la vejez desde un hogar. Como, ¿qué encontramos eso? Como, ¿desde dónde lo está? Claro, como, nunca les dijimos desde dónde, ni la sinopsis, como que ese es un agente topo, pero si yo pienso en mis tres películas anteriores, yo nunca le he hecho la sinopsis a los personajes, porque no sé en el montaje cómo va a quedar la historia, siempre les hablo de un tema, entonces siento que, claro, no les conté la historia, que en este caso sí la tenía clara, pero el tema sí, y en el fondo, cuando yo estaba muy asustada cuando les mostré la película, les tuve que decir como, oigan, Sergio era un agente topo, me sorprendió mucho que nunca se dieran cuenta, como que yo, como no sospecharon, y dice, pero ¿cómo? Pero siento que, o fue súper claro que no se sintieron traicionados porque la película lo estaba representando y estaba mostrando de ellos lo que habíamos conversado, o sea, yo no sabía si había delito o no había delito y no sabía cómo los trataba, pero también en nuestra sesión de derecho decía que si algo malo pasaba o si como se iba a ver, entonces no, como que, como que en esos términos no lo estaba ahí traicionando, como, sí, como que o sea, lo que me da más tranquilidad es que se sintieron bien representados finalmente, porque uno con el tiempo les empieza a tener mucho cariño, me habría costado mucho que no les gustara la película, y que podría haber pasado lo contrario, que yo hubiese encontrado que era un hogar terrible, que los trataban pésimo, y uno les tuviese cariño, quizás como tengo otra aproximación a tener que contarles después que les mentí, aparte que también cuando vas a investigar un lugar porque se supone que pasan cosas malas, yo también entro con el prejuicio del bien mayor, es como tengo que entrar acá y no les puedo decir esto porque si no se van a empezar a portar bien, pero, pero claro, era bueno, entonces igual también podemos decir, por supuesto que pones una cámara y todo el mundo se va a portar bien, sí, obvio, pero también es un lugar que estuvimos tanto tiempo, que Sergio igual seguía viviendo ahí cuando nosotros sacábamos la cámara, y
Sergio es mañoso también, o sea, como si hubiese visto algo, como le habría saltado. Y es lo que vemos en la película, entonces como que creo firmemente que al final como el pacto fue claro, ¿no? Sí, además también lo que decías de la cámara, en realidad cuando estás tanto tiempo, ya después, sí, la gente, pero al final, La si lo gente sí, terminas, totalmente, me pasa siempre, te actúa empiezan una a semana aparecer. y de ahí ya como que no, o sea, la Sí. gente es como que está así la primera semana y de ahí ya no, o sea, no podí, sí. Bueno, y te quería preguntar un poco por la experiencia, más allá de la película en sí, toda la experiencia que tuviste con el Agente Topo, bueno, con Sundance, que empezó, ya estaban todos hablando de la película, y hasta llegar al Oscar, y preguntarte, o sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ir al Oscar con Sergio? Como, toda esa experiencia, ¿cómo fue? Bueno, fue un año extraño de Oscar, porque era como que fuimos solo a la ceremonia, o sea, como estamos cerrados. Para Sergio fue salir de su departamento que no salía en un año y tanto, pandemia, con unas medidas muy extremas para las personas de la tercera edad, entonces como no podía salir, entonces estaba, o sea, ya estar en un hotel, en este contexto en el que no había salido, aunque estuviera en cuarentena, era fascinante. Y fue importante ir con él porque en la ceremonia, en los documentales, es como que hubiésemos llevado al actor, porque la gente nos reconocía a nosotras porque se acercaban reconociendo a Sergio. Entonces, en una ceremonia que fue más pequeña, donde sí todos los nominados compartían con todos, porque estaban solo los nominados, creo que fue importante tenerlo para nosotros establecer como relaciones ahí, como por las conversaciones que se dieron, y para él también fue súper importante como sentir y dimensionar ese cariño y la fascinación de todos los que estaban ahí. Más allá de que él no entendiera si lo estaba saludando a Laura Pausini y quién era Brad Pitt, ¿me entendí? Como, le da lo mismo. Era como sentir el cariño, sí. Claro. Bueno, te quiero preguntar un poco más allá de la gente topo. Vas a dar una charla en este Facility y que está dedicado como a la gente joven que recién empieza, los estudiantes. Y lo primero que quería preguntar es, ¿cómo te imaginabas vos cuando empezaste a estudiar cine? ¿Qué iba a ser tu carrera y qué cambió? ¿Qué expectativas tuviste que ir como acomodando para mejor y para peor, ¿no? Eh, no sé, yo creo que como desde que empecé mi carrera, desde que era estudiante, lo que tuve que ir descubriendo era cuáles eran mis espacios de comodidad. Eh, Más que lo que yo naturalmente quisiera hacer. O sea, como quizá en la escuela me di cuenta que me gustaba filmar a personas y no me gustaba trabajar con actores, que me gustaba como la excusa de la cámara para irme a meter a un lugar real, más que construir como mis propios mundos. Entonces, claro, uno entra a estudiar cine, o yo por lo menos con la idea de hacer ficción, quizás no tan claro en qué área, pero como que rápidamente esa idea se fue cayendo como al entender dónde estaba mi zona de confort o como dónde yo sentía que podía ser más creativa. Entonces creo que es un descubrimiento importante en la escuela en los primeros años y que lo sigo teniendo hasta el día de hoy, porque en el fondo, claro, sí, hago no ficción, pero también no cualquier no ficción, desde un lugar muy específico, donde, no sé, a mí las entrevistas, o sea, como podría ser documental de entrevistas, sí, pero quizás si ya tengo que hacer ese tipo de documental, me sentiría mucho más cercana haciendo ficción, como que, como que hay lenguajes con los que me identifico, con los que trabajo y me quedan cómodos. Entonces, yo creo que eso es, como que eso ha sido lo más importante, como todos entramos con una idea de lo que es el cine a estudiar como, y hacer carrera, pero se va descubriendo en el camino como escuchándote a ti. Sí, yo creo que eso es lo más, como más que qué es lo que se hace, como qué piden los fondos, que es como, sí, dónde eres más tú y dónde te sientes más cómodo.
Y vos que trabajás en el documental, pero de esta manera, que no es eso, capaz el documental de las entrevistas a cámaras y bueno. Que me Eh, encanta verlos, pero no sé no, hacerlo. sí, 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 totalmente. Para sí, algunas cosas funcionan bárbaros esos documentales y sí. para otras. Pero, ¿cuál pensás que es qué tiene de posibilidades el documental como género? Yo creo que el documental como género tiene, es una forma de conocimiento de la realidad desde una experiencia íntima que no tendríamos si no fuera por la cámara. Entonces, como que hay muchas teorías políticas, teorías sociales, teoría de cómo viven las personas, como, y que la información te puede movilizar, pero hasta que no ves esa información y esa injusticia en la experiencia del cotidiano, como en las casas y en los espacios, no la entiendes, porque es como, son datos. Entonces yo creo que la gracia que tiene el documental para mí es que sí, es una forma de entender la sociedad, de hacerse preguntas, de invitar al diálogo, de invitar a mirar desde otro lugar. Decís como que los políticos creo que como que han manoseado un poco la palabra empatía, como todos, Mm. ahora, sobre todo en Chile, después del estallido social, la empatía, y escuchar a todos los políticos hablando de la empatía. Es como cuando están hablando de la empatía, y dicen como, sí, ponerse en el lugar del otro. Y, o sea, diciendo políticos de todos los lados, ¿qué están diciendo? O sea, es como, ¿dónde ven ese lugar del otro? Como, y creo que el cine es de los pocos, o el documental es de los pocos espacios que te permiten esas invitaciones como a entrar en la vida del otro realmente. Eh, y para mí es como una forma de conocimiento. O sea, yo entro llena de prejuicio a los lugares que voy a mirar y siento que no tengo una opinión hasta salir de ahí después de mucho tiempo, después de mucho mirar. Entonces, como que son procesos de tiempo, de observación, de paciencia, de procesar, que están fuera de los tiempos de las redes, están fuera de los tiempos de la reacción, están fuera de los tiempos de la productividad. O sea, como mis rodajes son un poco productivos también. O sea, si pienso, a veces grabo un año, 100 días, y no apreté rec en 50 días. Entonces, como si tú llevas eso a un productor, te decís como, pero no grabó. Y es como, no grabé, pero estoy esperando. O sea, como estoy mirando y esperando y invirtiendo. Y si no estoy, como, igual no voy a tener el mato. O sea, es como, es estar para estar en el momento en que sí hay que apretar rec, sí hay que reaccionar. Y creo que ese aprendizaje de la realidad, como solo lo tengo desde mi oficio, que lo podría tener, sea un antropólogo también, quizá, o un sociólogo, pero la diferencia mía con el antropólogo es que yo lo tengo que comunicar masivamente, entonces como teatro, teatro clásico y la catarsis y como vivir la experiencia del actor, como que creo que acá la gran diferencia es como esa catarsis se produce desde una experiencia real y esa experiencia real y esa emoción y esa empatía que produjeron el personaje definitivamente puede movilizar y llevar a una acción y llevar a un cambio social o llevar como a, claro, hacerse las preguntas que nos tenemos que hacer en las sociedades desde la propia experiencia. Y esos espacios no existen tanto. Como, y no digo que esté mal, creo que sí es un rol del documental y del cine. Y con el streaming, que me parece que difundió mucho más el documental el streaming, ¿no? Como que de repente de distintos países llegan distintas historias, pero también creó una especie de moda en la cual hay muchos documentales, por ejemplo, de una, no sé, una celebridad de lo que sea, que hace su propio documental como de contar su vida, pero o sea, lo produce, ¿no? Entonces hay ahí como algo que es documental, pero súper controlado. Quería saber como, qué opinabas de esta como bolsa que se arma de documentales en el streaming. Y yo creo que, claro, la palabra documental es súper manoseada porque se usa para el reality, se usa para el reportaje y que me parecen géneros necesarios, pero son distintos. Entonces, creo que, claro, se
etiqueta de documental hasta el youtuber haciendo su YouTube. Entonces, como, claro, quizás tiene que ser al revés, como los que tenemos que salirnos de esa etiqueta somos los cineastas que hacemos no ficción y que tenemos que decir estamos haciendo películas de no ficción, porque como al llevarlo a documental, y además a mí me pasa también como cineasta que inmediatamente quedas en una categoría aparte, como, y creo que es algo que la industria tiene que cambiar. O sea, a mí me llama mucho la atención en las premiaciones que es como mejor documental, y el director documental no puede estar como mejor director, o el montajista que montó 2 años nunca entra en mejor edición, como, porque es categoría aparte. Entonces, y en realidad no tendría, o sea, somos cineastas que trabajamos con distintos recursos, que trabajamos con la realidad, pero que tenemos que tener el mismo resultado que una película de ficción. Entonces, quizás como, claro, es al revés, como lo que me pasa con el streaming y todas esas documentales en la misma bolsa, es como, igual también pasa con la ficción, como que hay de todo en el mismo paquete, pero sí, como más decir como película o no, como no tener que meterlo ahí. Igual le agradezco al streaming que la gente haya empezado a ver documentales, porque también antes como que la gente los evitaba, o te decías documental y te imaginabas el reportaje, entonces está bien, hay de todo, y ese de todo también ha hecho que como la gente busca y ve esa gama de posibilidades gracias al streaming, que quizás el día de mañana va a ser que alguien vaya a ver un documental al cine, cosa que jamás habría hecho, o quizás el espacio de los documentales va a ser el streaming también. Pero la gente no, o sea, si tú le preguntas a alguien, a mí me pasaba con alumnos de cine, y yo le estaba haciendo clases, y llegaban en tercer año, y yo decía, ¿qué documentales han visto? Y no, o sea, hace 5 años, te digo, no habían visto ninguno. Ahora, así esa pregunta, y te dan una lista por el streaming, pero en Latinoamérica no teníamos tanto acceso tampoco antes del streaming a ver documentales en cartelera o a ver documentales en televisión, entonces claramente se está abriendo para el espectador la cultura de ver documentales por las plataformas. Bueno, Super. no me quiero... Vamos a empezar a cerrar, María Fernanda, no sé si tienes una última pregunta No que me pase. hacerle a... Sí, era una última pregunta. Si me Vale. podés contar qué proyecto tenés ahora o para el futuro, en qué estás. No puedo, porque mis productores no me dejan. No, está bien. Pero sí. Bueno, pero estás haciendo algo, entonces te cambia Sí, la... estoy editando y estoy, sí, como desarrollando proyectos. Bueno, eso es una buena noticia. Te hago entonces una preguntita fácil que es, no sé si es fácil, ¿qué desafíos pensás que tienen los cineastas, estos que están estudiando, que van a ver tu charla y que están recién empezando? Yo creo que quizás lo que hablamos antes, que para mí, para los cineastas que están empezando, el desafío es encontrar las áreas de interés temático o como qué los moviliza, como qué historias los movilizan a ellos y desde dónde se identifican narrando. Yo creo que esos son como los desafíos que son procesos, pero hay que descubrirlos y no hay fórmula. Claro, no. Bueno, Maite, muchísimas gracias, fue un placer A ti. hablar con vos, la verdad. Mucho gusto. Bueno.